Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de videos de Django e-commerce. Bueno, teníamos ya un tiempo de no retornar con esta temática, así que continuamos. Bueno, en este nuevo video quiero tener presente, bueno, de pronto algunos pequeños cambios que hemos llevado a cabo. De momento, en realidad no es algo eh, que merezca o que sea una obligación realizarlo. Por ejemplo, como esta imagen de fondo, que no es más que, bueno, por acá, por la carpeta static en assets, en la carpeta imágenes. Por aquí pues he probado, de momento este que está acá es el que tenemos, pero he probado varios y bueno, ya es asunto de que ustedes descarguen algunas imágenes y prueben. En cuanto al código, pues en el archivo style, aquí en static, en la carpeta static, en la carpeta CSS hay un archivo llamado style, y en ese archivo exactamente, en esta línea, pues pueden efectuar los cambios si lo desean con respecto al nombre del archivo. En este caso, para mí se llama sc1.jpg y correspondería a este archivo o a esta imagen. Ok, bueno, en pantalla se vería tal cual como podemos observar. ¿Qué otra cosa? De pronto hemos mirado un poco el formulario de login. De repente, en realidad, no va a quedar, no quiere decir que va a quedar así, pero por lo menos para que tengamos definidas nuestras rutas y pues estén ocupadas esos espacios ya de las rutas, si se pueda ver. Entonces, de momento está así. Y bueno, en el código con respecto al formulario, o más bien, primero antes del formulario, en la carpeta templates, en authentication, que sería la carpeta de la aplicación de autenticación. De momento, aquí estaría el archivo login, que sería este archivo que está por aquí. Y bueno, no tiene más nada, igual muy parecido al archivo sign up. Como les comentaba, ya es algo que ustedes pueden ir determinando digamos, sin espera. Pueden concluir que es así el archivo login. Y por supuesto, el archivo, el formulario del logueo, el formulario que sería de momento, pues bueno, en realidad el mismo formulario, pero realizándole algunos pequeños cambios. No es mucho en realidad. De hecho, asumo que a esta altura, a estas alturas ya ustedes lo tenían creado e incluso con otros diseños quizás. Entonces no es mucho. Bueno, creo que no más nada al respecto, pero recuerdo que he instalado unas extensiones y bueno, para que no se me olvidara, he anotado esas extensiones, las he anotado. Por ejemplo, esta es esta que acabamos de ver, pero bueno, por aquí yo tengo en realidad el archivo. En realidad esta que tenemos acá señalada era la que había buscado. Bueno, serían cuántas extensiones: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis extensiones que recuerde. De momento he instalado esta que se llama
auto rename, que es esta que está por acá. Bueno, sería la extensión. Bueno, por aquí dice HTML y XML, quiere decir etiquetas HTML y XML. Otra extensión es esta, AutoPep 8, es otra de las extensiones que he instalado. Bueno, por aquí lo vamos a ir revisando. Iniciamos con AutoRename, AutoPep, y otra es esta que se llama DocM. Vamos a buscar DocM. Bueno, por aquí está DocM. Es la otra extensión que recuerdo, bueno, de las que anoté, que he instalado. Otra extensión es esta de React Redux, React Native, que es esta extensión para React. Ok, ¿qué otra extensión? Ok, la extensión de Tailwind, también, ¿dónde está Tailwind? También la hemos instalado, bueno, la he instalado. Bueno, vamos a buscarla. Bueno, aquí está. Aquí está la extensión que instalamos de Tailwind. ¿Qué otra extensión? Una extensión que se llama Kubernetes. Creo que apareció por acá. Ok, aquí está. Bueno, estas son las extensiones que he instalado de momento. Hay que recordar que a veces cuando instalamos alguna de estas extensiones, se instalan algunas otras como por defecto que nos aparecen a veces cuando instalamos. Por ejemplo, cuando instalamos alguna de Python, que nos aparecen algunas. A veces instalamos alguna extensión y empiezan a salirnos como que sugerencias sobre diferentes extensiones que tengan otras empresas. Ok, bueno. De momento, esto sería en cuanto a las extensiones que recuerdo, entonces quise escribirlo. Y en cuanto a nuestros archivos, también de momento creo que son simplemente esas pequeñas modificaciones, más sin embargo, en el camino quizá nos estaríamos dando cuenta de cualquier otro cambio que sería muy pequeño, la verdad que no recuerde de momento. Aquí pues podemos ver simplemente lo que teníamos. Y bueno, pienso que podríamos continuar. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es instalar algunas librerías, algunas cosas que vamos a necesitar. De hecho, he compartido eh, los enlaces en la descripción, pero tampoco es desconocido totalmente. Por ejemplo, nosotros ya en otros proyectos o ejercicios hemos instalado Django REST Framework. Y por acá, por ejemplo, bueno, por aquí tenemos el sitio de Django, pero hablando, por ejemplo, de REST Framework, por acá tenemos REST Framework, que bueno, ya lo hemos utilizado. Dice que es bueno, toolkit for building web APIs. Bueno, entonces ya es como un kit de herramienta para construcción de APIs web. Ya sabemos que el concepto de APIs es interfaz de programas de aplicaciones. Y en cuanto a DJuser,
lo utilizamos para nuestras autenticaciones. En realidad tiene que ver, por ejemplo, miren, en el caso de usuarios, generalmente las autenticaciones las hacemos ahí. Por ejemplo, miren, para confirmar, para reenviar la activación, para establecer el password, eh, digamos, reset password, como resetearlo y confirmarlo también, ese password. Bueno, por aquí hay cosas sobre autenticación, bueno, JSON, token, autenticación, bueno, todo tiene que ver, esta librería tiene que ver con esta parte de la forma como podríamos autenticarnos, y bueno, es una ayuda. ¿Qué más tenemos? Bueno, por aquí está, además de ello, hay que recordar que está cómo podríamos configurar. Por ejemplo, no debemos olvidar que para instalar, por ejemplo, Django Red Framework, pues simplemente escribiríamos pip install y el nombre de Django Red Framework. Y necesitamos también ubicarlo en nuestras aplicaciones instaladas, tal cual como se muestra aquí. Por aquí está, por ejemplo, rutas para ellos que se pueden definir. Es decir, generalmente las librerías, las documentaciones de, de estas librerías, bueno, nos van diciendo qué es lo que debemos tomar, cómo debemos configurar y todo eso. Incluso en cuanto al código y cómo podríamos usarlo. Lo mismo por acá, instalación, por aquí aparece, por ejemplo, aquí está the user install. En cuanto a las URLs, en la configuración de URLs, user.urls, bueno. Por aquí también tenemos, esto es para la autenticación, simple o sample JWT. Dice que provee, digámoslo así, token de autenticación de parte para el backend por el Django REST Framework, ¿cierto? Entonces es como un conjunto de librerías que podemos utilizar para todo esto que tiene que ver con las autenticaciones, tanto como cosas para brindar mayor seguridad o, bueno, estar al tanto con ciertas normas o parámetros para que lo hagamos con las mejores prácticas o algo así. Bueno, por acá tenemos, por ejemplo, Django Course Headers, que tiene que ver, bueno, tal cual como se lee aquí, como que los encabezados, como que lo que se envía a través de los encabezados. Entonces dice que a ver, bueno, aquí está acerca de Course. Agrega, bueno, Course agrega en los encabezados, permite a los encabezados de los recursos, no sé, quizás de otros dominios, acceder. Entonces por acá dice que es importante entender las implicaciones antes de agregar el headers. Es decir, que esto lo podemos utilizar para que nosotros de cierta forma podamos compartir información o enviar a través de URLs que no son exactamente las mismas nuestras, sino por ejemplo otro tipo de URLs, subdominios, cosas así. Entonces, por ejemplo, para APIs, cuando compartimos información, entonces sería algo que se podría utilizar. Por ejemplo, por acá, en cuanto a la instalación de estas, por aquí, bueno, ya estamos, por aquí ya estamos con el entorno
activado. Como vamos a instalar, si vamos a instalar, tendríamos que recordar y, bueno, tener presente que la idea es que nuestras instalaciones queden dentro del entorno. Por ejemplo, por aquí miremos eh, si por lo menos las que hemos mencionado ahora andan por aquí y bueno, no tenemos ninguna. Por aquí lo que haríamos sería ingresar a la carpeta del entorno y estaríamos ahí exactamente. Y nosotros habíamos copiado, vamos a ver que aparecer, habíamos copiado la instalación de REST Framework. Ok, pero bueno, nosotros para instalar algo no necesariamente tendríamos que instalar un paquete. Simplemente podemos en realidad tomar eh, varios paquetes al momento e instalar. Ok. Bueno, una vez tenemos esto, podemos ejecutar, hacer enter para ver cómo nos va con la instalación. Y bueno, podríamos observar, por ejemplo, si en la carpeta BEM empiezan a aparecer algunas de estas instalaciones y creo que por aquí están apareciendo. Por ejemplo, está JWT. Bueno, por aquí están. Por aquí está .env. Bueno, mientras termina de instalar, vamos a recordar un poco para qué serían estos. eh, Algunos, por ejemplo, docm tiene que ver, por ejemplo, con variables de entorno, por ejemplo, que queramos crear y podemos entonces, por medio de algún archivo .env, crear algunas variables. ¿Listo? Bueno, creo que sí, terminó de instalar. Y bueno, de momento esto sería, por aquí nos aparece un aviso para actualizar y eso. Ya sabemos que eso lo podemos hacer simplemente corriendo esta parte del código. Esta parte de este comando que aparece acá. Tal cual como dice acá, correr python.exe, pip install upgrade pip. Bueno, por aquí está todo. REST Framework aparece, miren que aparece. En comparación con lo que teníamos antes, ahora nuestro proyecto tiene cierta cantidad de librerías o dependencias. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo va creciendo un poco el proyecto. Entonces, recuerden, además de instalar las extensiones, puedes instalar estas librerías, estas dependencias que las vamos a necesitar. Otra cosa que podríamos hacer nosotros en cuanto a esta, digamos, cierta cantidad de dependencia que tengamos y queremos estar seguro de no estar yendo a la carpeta, por ejemplo, de las librerías, porque aparece algo, un comando que se llama pip freeze, que lo podemos utilizar para mirar qué tenemos en cuanto a que nos muestre cuáles son esos requerimientos que en este caso va teniendo nuestro proyecto. Por ejemplo, por aquí dice pip freeze. Vamos a ver. Y aquí nos aparecería un listado. Digamos que este listado es lo que se ha instalado hasta el momento en el proyecto en curso. Estamos viendo, bueno, y con las versiones.
Y esto es importante porque, ¿para qué? ¿Qué pasa? Que nosotros queremos correr este proyecto en alguna otra máquina en algún momento, pero si no tenemos en cuenta estas dependencias con estas versiones específicas y bueno, con esto se ha desarrollado y ha funcionado en el momento de querer utilizar, digamos, otras librerías, puede que no nos resulte. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las dependencias. Por ejemplo, ya sabemos que esto es algo que ya habíamos instalado, que es Psycho. Bueno, aquí vemos algunas cosas que hemos instalado ahora. Y bueno, ya así vamos teniendo claro o teniendo un conocimiento global de nuestro proyecto y de todas las dependencias de este. Bueno, pero ¿cómo haríamos? Vamos a limpiar acá. ¿Cómo haríamos si queremos tener estas dependencias de manera visual, tal cual, en esta documentación? Pues si nos damos cuenta, aquí aparece, por ejemplo, generar un archivo de requerimientos, bueno, instalarlo, bueno, en nuestro entorno o en otro entorno. Vamos a copiar, si nosotros copiamos, por ejemplo, esta parte de acá, freeze, requirements.txt, lo que estaría haciendo es que esto que genera pip, freeze, lo estaría llevando a un archivo txt, tal cual. Vamos a copiar y vamos a mirar si esto en realidad funciona. Y bueno, chequeamos qué tal. Bueno, vamos a ver qué creo que estamos dentro de de la, de la carpeta del entorno, claro. Entonces, no es ahí en realidad donde lo queremos. No lo queremos dentro de la carpeta del entorno, sino, bueno, por acá afuera. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, solo que esta vez nos va a salir a la par en la carpeta raíz, en la ruta raíz más bien sería. Y bueno, una vez se ha generado el archivo requirements.txt, nosotros podemos visualizar que eso mismo que había salido antes en pantalla nos está apareciendo ahora en, en un archivo, en nuestro archivo requirements. Y por aquí tal cual vemos esas versiones a las cuales corresponden, ¿listo? Entonces, eso está claro, por eso es muy bueno mirar las documentaciones, qué podemos hacer con ellas, qué cosa podemos llevar a cabo o aplicar en nuestro proyecto con respecto a las diferentes documentaciones. Bueno, este video lo vamos a dedicar más que todo a nuestro modelo usuario, pero exactamente es a la personalización de este modelo, ya que nosotros hemos utilizado un modelo por defecto que trae pues el framework Django y como quien dice pues en realidad nosotros no lo tocamos. Ya a estas instancias nosotros vamos a empezar a modificar o a personalizar ese modelo y como tiene que ver con el modelo usuario ya se dan cuenta porque hemos estado instalando algunas cosas que corresponden a autenticación y estas cosas y me dirán bueno, pero si ya nosotros en app hemos, nos hemos autenticado con otra aplicación y bueno, lo hemos hecho de una manera, digámoslo, sin alterar nada en cuanto al modelo por defecto, como bien es cierto.
pero la idea es que vayamos un poco más allá, que empecemos a utilizar clases. Bueno, vamos a intentar crear entonces, estando dentro de la ruta apps, que es donde se encuentran nuestras aplicaciones. Vamos a intentar crear una nueva aplicación que se llame users. Podríamos decir Python manage, pero si nos encontramos dentro de apps y manage está fuera de app, es decir, acá. Entonces vamos a intentar hacerlo saliendo de la ruta a ver si nos funciona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Python manage, bueno, el archivo manage, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer en realidad es iniciar una nueva aplicación que se llame users. Bueno, una vez vemos nuestra carpeta apps y ok, sí ha funcionado. Dentro se encuentra ahora nuestra carpeta users con los archivos correspondientes. Recordemos que esta carpeta no tiene migraciones como tal porque es una carpeta que es una aplicación que acaba de ser creada. Eh, por ejemplo, la carpeta, o más bien la aplicación Product, recordemos que esta debe tener unas migraciones que nosotros hemos creado con anterioridad. Por aquí estarían. Y bueno, out por acá tiene algunas otras. em, eh, a ver, que quizá, a ver, hemos creado bueno, en algún momento aquí, bueno, entonces esto quiere decir que nosotros, pues, debemos recordar que en nuestra base de datos, y nuestra base de datos en este caso, si no lo olvido, se llama Sales. Entonces, por acá en nuestra base de datos, en Sales, eh, nosotros tendríamos algunos datos que hemos observado con nuestra aplicación Table Plus en algún momento. Y es exactamente user donde nos aparecen eh, esos datos que veíamos, como decíamos, en algún momento. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Que de repente nosotros hemos hecho unas migraciones que en realidad podríamos deshacer y no pasaría nada porque simplemente con un migrate y con un migrate pues tendríamos todo nuevamente sin ningún problema, ¿cierto? Una cosa que podríamos también después de esto tener en cuenta, llevar a cabo, puede ser ya que nosotros hemos creado, hemos instalado, bueno, más bien una extensión y hemos instalado también una librería con respecto, podríamos crear un archivo que sea para nuestras variables de entorno y bueno, en este caso locales. Entonces, para tenerlo en cuenta, aquí en este archivo lo que iríamos a ubicar serían esas variables que podríamos utilizar en cualquier momento en alguno de los archivos de nuestras aplicaciones. A ver, en cuanto a nuestros archivos de configuración, que en este caso se encuentran en la carpeta ICOM o en nuestra carpeta de configuración del framework, vamos a buscar. Por ejemplo, bueno, por acá tenemos
path lib, input path, path on, ok, aquí que estamos ubicando en esta línea, vamos bueno, sin embargo vamos a hacer algo acá. Vamos a llamar al archivo vamos a llamarlo de esta manera. Vamos a decirle a este archivo, el archivo, vamos a crear una variable que se llama .env_file, sería una variable, y va a tener que ver con la ruta base, pero dentro de esa ruta base se va a encontrar el archivo en.local, que es exactamente este archivo que está aquí, en.local. Ahora dice que si path .isFile, es decir, que si el archivo como tal existe, vamos, vamos a intentar utilizar este path, a ver aquí, si path, bueno, dice path. Si el archivo existe, ¿qué archivo? .env_file, entonces .env .env.load.env. Entonces en este caso lo que va a hacer es cargar a el archivo, al archivo que se encuentra en esta variable, que sería este archivo. Recordemos que dentro de esta variable se está cargando un archivo en esta ruta, y este archivo en esta ruta se está guardando en esta variable. Entonces se pregunta que si ese archivo existe, ¿qué archivo? Pues este llamado, bueno, este que se encuentra en la variable .env_file. Entonces, ok, .env se va a cargar. Recordemos que esto es una función, vendría siendo una función, y se va a cargar ese archivo. Listo, eso es lo que se haría en cuanto a esa ruta y a ese archivo. Bueno, vamos a tratar, aquí dice que no está definido, vamos a tratar de llamar, como quien dice, como estaba antes, y llamar pues eh, os. Bueno, vamos a intentar decirle por acá. mm, Veamos si. Bueno. De esta forma, por lo menos mientras tanto, no está mostrándonos ningún inconveniente. Bueno, por lo menos mientras continuamos con esta librería y vemos cómo nos resulta este trabajo configurando el archivo env. Otra cosa de la que vamos a estar haciendo uso, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, en esta página nos muestra cómo desplegar, por ejemplo, una aplicación eh, en Django. Vamos a mirar algunas configuraciones, por ejemplo, que nos dice crear el entorno virtual. Bueno, son cosas que hemos realizado nosotros. Bueno, para activarlo, bueno, instalar algunas librerías que en realidad lo hemos hecho, tal cual, por ejemplo, como Psycho, el archivo requirements, iniciar el proyecto, iniciar una aplicación.
Bueno, en fin, entre otras cosas, y aquí pues, bueno, aquí vemos lo de importados. eh, por ejemplo, por aquí nos aparece esto de secret key, es decir, de llave secreta, y nos aparece por aquí un get random secret key. Por ejemplo, si tomamos esto, bueno, vamos a copiarlo así y vamos a irnos por acá. Por acá debe estar. Por aquí hay una llave, una clave secreta. eh, Evidentemente, aquí lo que nos está diciendo es que dentro de la aplicación, sí, dentro de la carpeta de proyectos, en el archivo de configuración, es decir, en estos momentos estamos en ese lugar. Eh, Esto como tal no va, es una indicación meramente. Aquí, esta llave que teníamos aquí, pues la podríamos utilizar. Aquí la cortamos, la podemos utilizar em, para generar dicha variable, por decirlo así, dicha llave secreta. Vamos a pegarlo ahí mientras vamos un momento y copiamos esto nuevamente porque sí que nos sirve. Bueno, ok. Esto, por ejemplo, lo podemos cambiar aquí, acá, y bueno, esto. Ahora, esto que está aquí, esto que teníamos, acabamos de cortar. Por ejemplo, miren que aquí dice secret key get m. Es decir, vamos a obtenerlo de nuestro archivo de variables de entorno. ¿Qué vamos a obtener? Esta variable, por decirlo así, esta variable, y lo que se encuentre en esa variable, pues de ello vamos a crear una llave secreta random o aleatoria a partir de ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos podemos ir a este archivo y tal cual como está aquí, Django Secret Key. Entonces, pero vamos a escribirlo en mayúscula y vamos a decir, por ejemplo, que va a ser igual a esto que teníamos. Entonces, esta variable que está aquí es la que se estaría invocando en este momento aquí a través de esta función que hemos llamado en esta parte. Se estaría invocando para crear una llave aleatoria a partir, digámoslo así, de esta cadena. Ok, ok. Otra cosa podría ser con respecto, a ver, a lo que nos dice con respecto a la variable de book. Eh, Vamos a irnos por acá. Estamos siguiendo exactamente eh, una guía, ¿cierto? Y miren, aquí dice configuración de la directiva de book. Dice que el próximo paso que deberíamos hacer es modificarlo. Esto, por ejemplo, lo podríamos copiar. Nosotros no estaríamos utilizando directamente, no estaríamos utilizando directamente el OS, sino que a partir de esta funcionalidad, de esta función. Por eso por acá podríamos decir, por ejemplo, esto ya no lo vamos a dejar así,
sino que sería de esta manera. ¿Y cuál sería esta manera? Esta manera quiere decir que está llamando una variable debug, y ahí es donde nosotros configuraríamos. ¿Y de dónde la está llamando? Pues del el archivo que tiene las variables de entorno. Entonces nosotros podríamos irnos por acá y bueno, con mayúscula podemos colocar de esta manera, a ver, sí, y tal cual como aparece acá, sí, exacto. Entonces ya esa configuración la estaríamos llamando desde aquí, desde nuestra eh, variable de entorno. Y bueno, así iríamos haciendo nuestras configuraciones según las recomendaciones. Bueno, en cuanto a Lowet-Host, vamos a ver qué nos recomiendan. Mm, creo que está por acá arriba. Bueno, aquí está. Bueno, esto no lo necesitamos copiar, ya nosotros sabemos que copiamos a partir de esta parte. Y lo que hacemos es llevarlo acá. Ya no vamos a tener aquí esto, sino que lo vamos a tener de esta manera. Por aquí podemos colocarlo con comillas simples. A ver, aquí, al igual que esta parte. Ok, esto incluso lo podemos bajar después de esa coma. Em, que nos dice en cuanto a las aplicaciones, por ejemplo, en cuanto a REST Framework, nos dice que deberíamos agregarlo como tal aquí. Es algo que nos ubicamos por acá. ¿Qué más? ¿Qué más nos aparece? Ok, en esta parte, que son los permisos de autenticación. Bueno, vamos a copiar esta parte acá. Vamos a llevarlo. Bueno, vamos a ubicarlo de momento por aquí. Esto, esto por acá no lo necesitaríamos. Y por acá, en cuanto a los permisos, puede ser is authenticate. Vamos a ver. Mm, bueno, vamos a ubicar así. Is. Ok. De momento vamos a ubicarlo de esta forma y vamos a mirar qué más nos dice en cuanto a este framework para sus configuraciones, sus permisos. Bueno, a ver qué nos dice sobre authentication. La librería. Bueno, por acá aparece algo sobre authentication. A ver.
No. Ok, bueno. Entonces vamos a tomar esta parte, y vamos a llevarla acá. Vamos a pegar esa parte. Definitivamente aquí iría esto. eh, Acá. Y bueno, vamos a ver qué nos aparece. Por ejemplo, aquí en esta parte, para la posible configuración que haríamos con the user. ¿Qué nos dice sobre the user? Bueno, nos dice the user es una librería que provee un set o bueno, para establecer las configuraciones o proveer las configuraciones de las vistas eh, para manejar acciones básicas tales cuales como registro, login, logout, password. Bueno, por acá dice password reset, es decir, password reset es que queremos restablecer, por ejemplo, el password, con activation, es decir, activación de alguna cuenta, por ejemplo. Quiere decir que the-user es una librería que podríamos utilizar para llevar a cabo estas tareas. Lo cual quiere decir que nosotros en un ejercicio anterior lo estábamos haciendo pues de una manera más simple, pero si nos damos cuenta, pues en este video de hoy existen muchas herramientas, muchas librerías que nos pueden servir para potencializar nuestra aplicación en cuanto a la seguridad y todo ello. Por ejemplo, en el caso de lo que hacíamos anteriormente con el, el archivo EM, que por ejemplo estas llaves secretas son las que se podrían enviar como tokens en las cabeceras y así. Bueno, entonces le da una, digámoslo así, una personalización a la aplicación que le brindaría mayor seguridad de momento. Bueno, entre esas librerías, nosotros tenemos sample GWT, que, a ver, nos muestra, por ejemplo, la configuración del REST Framework en cuanto a la autenticación. Vamos a ver. Miren que aquí dice Default Authentication Class. Es exactamente esa parte donde nosotros estaríamos. Entonces quiere decir que nosotros podríamos tomar esto, a ver, y lo podríamos llevar aquí exactamente, y sería lo que nos haría falta para completar esta línea en cuanto a la configuración de estas variables. Por ejemplo, en cuanto a esas configuraciones de user, ¿qué nos aparece en cuanto a las URLs? Bueno, definitivamente por aquí debe estar, aquí en... Bueno, aquí nos aparece users URL. Bueno, aquí nos dice out. Nosotros podríamos cambiarle, ponerle user. Vamos a, vamos a tomarlo. En este caso, no iríamos aquí, sino que iríamos a esta parte. Aquí podríamos vamos a decirle bueno, vamos a decirle API
Vamos a decirle API aquí, pero no vamos a decirle URL, ok. Vamos a decirle path para que vaya en conjunto con, bueno, en concordancia con lo que vamos haciendo. Ese es en cuanto a user. Vamos a ver qué nos aparece. ¿Qué más? Bueno, aquí nos aparece para registrar también user. La verdad no recuerdo si ya lo registramos, pero por aquí nos aparece para registrarlo. Ok, listo, registrado. Por acá nos haría falta, podría ser, bueno, esta la podemos ubicar de esta manera y podríamos dejar esta única diferencia. Ok, entonces tenemos esto por acá, las URLs configuradas, ya tenemos las aplicaciones, tenemos esto por acá. Mm, bueno, esto ya está por acá, ok. Entonces, hasta el momento iríamos por acá. Pienso, eh, pienso que, bueno, cosas que de pronto hicimos en algún momento, que en algún momento creamos que no lo vamos a utilizar, después las podemos corregir o retirar, pero podemos avanzar de momento. Bueno, de momento vamos a crear esta variable. Vamos a decir que va a ser igual a base. Bueno, sí, no, base dir. Y vamos a decirle que va a ser static, pero en minúscula. Static en minúscula. Y bueno, sin el slash. Y quedaría de esta manera. Static root. Entonces ahí tendríamos toda la ruta raíz estática. En el caso de que tuviésemos, por ejemplo, unos archivos de video, por ejemplo, podríamos tener media URL, podría ser media, y también podríamos crear media, pero root, y podríamos decir que va a ser igual a base dir, y le diríamos que media. Ok, si nos damos cuenta, nosotros podemos definir rutas. Digamos, aquí por ejemplo en static URL creamos una ruta de algo llamado, algún directorio llamado static, que en este caso nosotros lo tenemos por acá. Y además de eso, guardamos toda esa ruta, esta ruta de donde se encuentra, porque es que aquí lo que tenemos con static es el nombre, simplemente el nombre del directorio, pero cuál sería la ruta completa raíz de ese directorio. Entonces aquí podríamos crear static root y vamos a incluir dentro de esta variable toda la ruta raíz que es base dir, le agregamos un slash y le agregamos static, ok. Lo mismo podemos hacer con otros directorios. Por ejemplo, acá dice media o media, que podrían ser videos, audios, qué sé yo.
pero no lo hemos creado, pero podemos crear, digamos, esa ruta y definirla. Entonces, para que tengamos en cuenta que estas variables, por decirlo así, son tipo variable de entorno, nosotros las podemos definir y utilizarlas cuando las necesitemos. Em, ¿De qué otra forma? Bueno, vamos a eliminar esto acá para tener espacio. ¿De qué otra forma podríamos continuar? Bueno, por acá hemos ubicado variables, configuraciones sobre REST Framework. Podríamos también, por ejemplo, ir a Chooser y mirar en las configuraciones. Por ejemplo, miren estas configuraciones. Por ejemplo, password reset, config URL, username reset, config. Entonces, son, digamos, variables que podríamos configurar. Acá, por supuesto, cerramos y miraríamos o definiríamos cuál de ellas vamos a estar utilizando de momento. Entonces, bueno, una vez aquí, por ejemplo, recuerden que estas configuraciones no nos las hemos inventado, sino que pues están username reset config, username, vamos a quitar este. No nos las hemos inventado, sino que están ahí en la documentación, evidentemente, ¿cierto? Entonces, simplemente tratamos de guiarnos por las documentaciones y si vamos cometiendo errores que evidentemente podríamos estar y vamos, y tal cual como lo hemos visto, pero lo importante es tratar de seguir esas documentaciones para lograr terminar las configuraciones como eh, se pide eh, para que puedan funcionar. Bueno, entonces, bueno, evidentemente vamos a acomodar cómo quedaría esto. Eh, por ejemplo, de esta manera y miremos qué otras variables podemos incluir. A ver. Bueno, aquí esta, por ejemplo, vamos a ubicarla acá. Vamos a decirle, true. Esto aquí vamos a quitarlo. Password reset, config. Vamos a utilizarlo. Ok. Bueno, acá en este caso la opción es no, pero por ejemplo en los otros casos eh,
Por ejemplo, la opción puede ser verdadero, pues podría ser verdadero. Acá podría ser verdadero, pero por acá dice que sería no. Vamos a... Ok, bueno, aquí eh, pienso que de momento habríamos configurado el duser en nuestro archivo de configuraciones. Bueno, en este momento podríamos probar tratando de correr el servidor a ver si nos muestra algún error. Ya sabemos que generalmente cuando nos muestra un error no nos va a permitir inicializar el servidor. Entonces, ¿en qué ruta estamos? Creo que ahí está bien. Vamos a mirar qué nos dice. Static root, a ver qué error cometimos. Ok, vamos a mirar por acá. Bueno, lo que alcanzo a ver tiene que ver con static files dir settings. No debería contener static root settings. Vamos a mirarlo. A ver. Static files dir static. Y static root. Bueno, vamos. Vamos a comentar de momento. Vamos a comentar de momento y intentamos. Ok. em, vamos a mirar. Ok, bien. Eh, hasta el momento, ok. Bueno, una cosa que se me escapa y es que en el archivo settings, recuerdo, no agregamos la, la aplicación users, pero en este caso tenemos que recordar que users vamos a agregarla de la misma manera, ubicando un punto, apps, users. De hecho, incluso para ser consecuentes, eh, sería bueno que lo hiciéramos de esta manera. Y aquí ya tendríamos las aplicaciones. Se trata de que, bueno, tenemos que configurar apps users, tenemos que configurarla en todas partes. Es decir, vámonos a ir por acá y vámonos por acá. Y bueno, ahora sí. Ahora vamos a tratar de colocar el comentario. Y acá vamos a colocar uno que diga apps libs, es decir, que son librerías. Y de pronto así, pues ya sabemos que son
cosas que hemos instalado nosotros de momento. Ok, bueno. Una cosa que se me ocurre que hagamos es que aquí, por ejemplo, mm, ok, ya entiendo. Por acá vamos a detener un momento y vamos a intentar nuevamente eliminar. Ok, listo. Ahora, bueno, hemos eliminado. Ahora vamos a crear sales y bueno, le dejamos a ese usuario. Ok, tenemos sales. Esta vez no tenemos tablas para sales. Quiere decir que no hay nada de información. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Vamos a irnos por acá y donde tenemos migraciones en users, evidentemente no es. En products, bueno, en products sí que es. Entonces vamos a eliminarlo. En now sales, vamos a ver qué tenemos. Vamos a eliminar esto. A ver, migraciones. Ok. Vamos a borrar esto. Ok. Migraciones. Nada. Digamos que lo que hemos borrado es la caché por acá. Podemos borrarla. Y vámonos a donde. Bueno, tenemos products. Bueno, evidentemente. Veamos. Bueno, vamos a, vamos a pretender que podría funcionar. Vamos a... Ok, bueno, entonces aquí aparece. Tú podrías aplicar las migraciones para apps, admin o content types. A ver. Ok, entonces ahora nos aparece ese mensaje.
lo cual pues está bien, está muy bien. Ok, quiere decir que de momento con estos archivos habíamos terminado. Muy bien, estos los podemos quitar, los podemos cerrar. Ok, muy bien. Y listo con este. Antes de que se me olvide, algo que vamos a revisar con respecto a nuestro archivo settings es esto que hicimos por acá, porque antes pues estábamos ocupando variables con os y la idea es que esas variables, bueno, hemos estado reemplazando eh, por getM. Entonces vamos a ver si aún continuamos utilizándolas. Y si no, pues asumiríamos que ya no nos mostraría error. Em, de acuerdo al color que muestre eh, lo que escribimos, podemos saber si está en uso o no. De todos modos, podemos chequear. Por aquí no hay ningún lado. Bueno, por aquí nosotros estamos usando esto, pero lo comentamos. Em, de momento lo comentamos y no aparece por ningún otro lugar. Quiere decir que, a ver, es posible que si la quitamos, como se dan cuenta, las que están sombrías no están en uso. Entonces, aquí, si hacemos esto, es posible ya que ya no tengamos error. Bueno, pero eso lo probamos en un rato. Mientras continuamos, bueno, ¿cómo lo probamos? Cuando nosotros nos vamos a una terminal y en esa terminal tratamos de inicializar el servidor. A ver, por acá, ¿por qué está así? Bueno, vamos a cerrar un momento esta terminal y vamos nuevamente. Ok, bueno. Entonces aquí intentamos inicializar. Y ya sabemos que si está mostrándonos algún error por consola, quiere decir que, bueno, no nos va a funcionar y que tenemos que mirar qué está pasando. De momento, el mensaje que nos aparece es con respecto a las migraciones y que, bueno, es que tenemos que recordar que nosotros hemos eliminado las migraciones y ahora nos está apareciendo la recomendación de realizar estas migraciones. Bueno, en realidad lo que hicimos fue eliminar la base de datos por completo y volverla a crear para que fuera más práctico, más rápido y bueno, hagamos las migraciones por completo. Hay que recordar que el propósito de este video en realidad es la personalización del modelo de usuario, entonces lo vamos a tener que hacer. Bueno, y para hacerle estas modificaciones a nuestro archivo user, pues no hay mejor lugar para guiarnos que pues la misma documentación. Recuerden que en este caso vamos a trabajar directamente con la aplicación users. Bueno, por aquí tenemos el archivo models y vamos a irnos exactamente a la documentación. Vamos a mirar la documentación de Django y vamos a escribir authentication. Bueno, por aquí vamos a ver
Por aquí aparece User Authentication en Django y personalizando la autenticación en Django. Vamos a intentar mirar uno de estos. La idea es que tomemos un ejemplo que aparece completo. Bueno, por aquí dice ejemplo completo sobre models. Bueno, esto hablando para usuario en la personalización de la aplicación de usuario, que es lo que nosotros haríamos en este caso. Bueno, ya aquí nos aparece una clase, nos aparecen unas funciones. Si nosotros miramos y comparamos, bueno, la idea de mirar esto es para comparar, bueno, por acá vamos para que no se cierre, vamos a comparar models que no, bueno, no tenemos nada, y es porque en Aucells lo que hicimos fue trabajar, recuerdo ahora, en las vistas. Nosotros trabajamos en las vistas las funciones, es decir, aquí están las funciones, las trabajamos en las vistas, por ejemplo, cuando íbamos a hacer alguna petición a la base de datos para alguna comparación. Bueno, cuando hablamos de petición, bueno, esto por acá, buscando el objeto users, ok, y en realidad, bueno, guardábamos ese dato y todo por acá, pero como tal, no hemos creado, no creamos o no personalizamos un modelo para nuestros usuarios. Y bueno, la idea es esa, la idea es personalizarlo. Ya sabemos que por defecto el framework internamente, bueno, ya él trae un modelo para esto y por eso trabaja, pero nosotros queremos trabajar, queremos personalizarlo, queremos hacer cambios según lo que necesitemos, por así decirlo, y podemos guiarnos por este exactamente. No sé si por aquí hay un copiar, pero vamos a ver. Ok, bueno, ya una vez hemos copiado, pues simplemente nos vamos aquí a donde se supone que, bueno, donde están las dos líneas estas del modelo, del models.py de users, y ahí vamos a pegar vamos a pegar lo que tenemos hasta el momento, y este archivo lo vamos a personalizar, pero para que no se extienda tanto el video, bueno, voy a cambiar algunas cosas, voy a quitar algunas cosas, voy a agregar unos atributos y de pronto unos requerimientos, y ahora los miramos. Bueno, había quedado de esta manera la personalización del modelo usuario. Como decíamos anteriormente, pues el modelo usuario, bueno, es algo que viene por defecto en el framework, pero nosotros cuando hablamos de personalización es que nosotros podríamos agregarle ciertas características, y bueno, es algo que de hecho nosotros no estábamos haciendo. Algunas de las cosas que hacemos normalmente, bueno, esto que es por defecto Django.db, import models, y bueno, algo que hacíamos también en cuanto a la importación de estas clases eh, que utilizaremos en las clases que vienen de ejemplo, que son, bueno, por acá, a estos es a los que nos referimos, es decir, esto lo hemos copiado de aquí de nuestro ejemplo, y pues acá dice My User Manager, es decir, bueno, la administración de mi usuario, por así decirlo. Y
nosotros podemos llamar esas otras clases o funciones o funcionalidades que podríamos encontrar aquí en esta ruta como tal. Bueno, entonces hablando de esto en cuanto a personalización, bueno, el nombre de la clase lo hemos cambiado por administración de la cuenta de usuario. Y en cuanto a clases, tenemos esta clase y tenemos esta otra clase que es la cuenta de usuario. Entonces, ¿qué tiene la cuenta de usuario? La cuenta de usuario tiene unos atributos, ¿cierto? Que estos atributos serían esos campos que aparecerían en nuestra tabla, en la base de datos, es decir, en la tabla de usuarios. Y bueno, de hecho, en videos anteriores que tienen que ver con esta serie del framework Django, ya hemos visto estos campos o estos atributos en la tabla y con datos. Simplemente aquí nosotros podríamos colocar una capacidad que permita, por ejemplo, de caracteres. Por ejemplo, estamos diciendo que el campo nombre le vamos a dar una capacidad de caracteres de tanto, y lo mismo para el apellido. Y bueno, en cuanto al email, lo mismo, y dándole la particularidad que en este caso, pues que email sea un tipo de campo único. Bueno, en este caso le damos la opción de verdadero y la cantidad de caracteres que nosotros deseamos darle. Otro campo que no sé si recuerdan que existe en esta tabla de usuarios es si el usuario al momento de nosotros crearlo queremos que esté activo o no. Entonces también es activo, y si nos damos cuenta es un tipo de dato diferente. Ya va a ser un campo tipo booleano, es decir, va a ser el valor que va a estar en este, va a ser un valor falso o verdadero. Es decir, el usuario al crearse va a estar activo, sí, ¿cierto? Es decir, verdadero. Y por aquí, pues, default quiere decir que por defecto vamos a especificar que sea verdadero, pero también podríamos especificar que sea falso, y nos damos cuenta en este momento cuando decimos que si este usuario va a ser parte del staff, es decir, de las personas que trabajan en la empresa. Recordemos que en una tabla de usuarios pueden existir diferentes tipos de usuarios, ¿verdad? Un tipo de usuario que sea staff o que no sea. Ya sabemos que por defecto, como vemos, va a ser falso, porque pues no todos los usuarios deben tener los mismos permisos al momento de administrar o de entrar a áreas específicas donde se pueda administrar la aplicación o hacer cambios importantes, cambios sensibles. ¿Listo? Entonces es recomendable que por defecto esté como falso. Y bueno, ya después determina el admin, el administrador, el superusuario, determinará, después de que ese usuario sea creado, si va a ser parte del equipo de trabajo, si va a ser un administrador también del sistema, pasarlo a cambiarle el estado, este estado que pase a verdadero. ¿Listo? También se puede preguntar si este usuario es superusuario, es decir, como aquí estamos creando los atributos que tendría esa cuenta de usuario, entonces hay ciertas características, como decíamos, puede ser entre ellas que sea un superusuario, y de momento lo vamos a dejar como falso por defecto. Ok, una vez, bueno, tenemos estas características, estas especificaciones, podemos crear un objeto, y ese objeto va a ser igual a la clase administración de cuentas de usuario, que sería User Account Manager, que sería esta de acá, la cual, esta clase, pues, contiene ciertas funciones que podemos ver. En realidad, contiene dos funciones. Las funciones que les hemos dejado son estas dos. Y continuando acá, pues, en cuanto a las
Es decir, ¿por qué después de especificar, estos atributos en este momento exacto, después de especificarlos, podríamos estar llamando a esa clase? Pues bueno, lo que pasa es que esa clase tiene dos particularidades o dos métodos, y es que tiene la particularidad de crear usuarios o crear superusuarios. Entonces, pero para crearlos, bueno, va a necesitar unos datos básicos que en este caso serían estos atributos, ¿cierto? Entonces, con base ya en estas especificaciones de estos atributos, ya podríamos llamar algunas de estas dos funciones, ya sea para crear un usuario normal o ya sea para crear un superusuario. Bueno, sea una de las dos opciones, una o la otra, se puede configurar o especificar aquí cuál campo va a ser el campo que va a ser el nombre del usuario. Recuerden que una cosa es el nombre, pues los nombre o nombres, y apellido o apellidos, y pues el email, pero de los campos que yo haya creado, de los atributos que haya creado, especificado, yo puedo decir, oye, de esos atributos yo quiero que el nombre de usuario, que el campo que va a ser el nombre de usuario sea el email. ¿Ok? Entonces se puede especificar en este momento. También yo puedo especificar que algunos campos sean requeridos. De momento, hemos dicho que sea requerido, por ejemplo, nombres y apellidos. Entonces van a ser requeridos. ¿Listo? Por acá también tenemos un método o una función. Recordemos, cuando hablamos de método, podemos decir método o función. Tenemos una función str, que lo que hace, bueno, este método o función, en el caso, está recibiendo el objeto self, que bueno, que es el que contiene los atributos de la clase, y está diciendo que va a retornar el email. Bueno, si decimos que este es un objeto, entonces podemos acceder a través de ese objeto a alguno de los atributos que tenga ese objeto. Recordemos que el objeto self es la representación de los atributos de la clase. Entonces podemos acceder a través de este objeto a cada uno de los atributos que correspondan a esa clase. Pero la particularidad de pasarlo por el método de la función str es que la estaríamos convirtiendo para que nos dé una respuesta como cadena, ¿cierto? Es decir, que no nos responda unos datos raros, o que no pueda entender en algún momento nuestra aplicación cuando queramos pasar ese valor a alguna parte. Entonces, la idea es que estemos seguros de que nos está pasando el valor como cadena, y listo, no habría problema. Ok, bueno, eso en cuanto a la configuración, bueno, de la cuenta de usuario. Y recordemos que entonces entre la clase de Manager Account User, nosotros tenemos dos funciones. Y bueno, esas funciones tienen también ciertas especificaciones. Por ejemplo, tenemos la función crear usuario, y esa función, bueno, también está inicializando con el objeto self. Y bueno, ya sabemos que cuando la función inicializa con self, es decir, que es un objeto que va a representar a este método como tal, los atributos que tenga ese método. Es decir, que intrínsecamente dentro de self van a estar estos atributos que pasemos por acá. Ahora, bueno, ya conocemos que está email, y bueno, que está password. Y bueno, en este caso password se ve diferente a email, y es porque nosotros estamos diciendo que password no va a tener ningún tipo, o sea, especificado ningún tipo de valor, o digamos como si estuviese vacío, no va a tener ninguna especificación. Password de momento va a ser como nulo,
none, es como si fuese un tipo nulo de momento. Y bueno, por aquí también tenemos algo que es bastante particular, que esto es kwards o kwards, que en realidad cuando nosotros leemos esto viene a ser como una convención. Esta palabra, esto de cowards, es como una convención. Es decir, que aquí podríamos escribir lo que quisiéramos y en realidad lo que va a importar son estos dos asteriscos. Y estos dos asteriscos lo que representa es, digamos, después de estos dos atributos, los que vengan eh, por así decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, o por decir, bueno, email, coma, password, coma, etcétera, 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 algo así. ¿Listo? Entonces, n atributos de ahí en adelante. Entonces, bueno, listo. Entonces, esta función recibe estos atributos y por aquí podríamos tener un condicional que dice que si no existe email, es decir, que si aquí esto no tiene ningún dato, no hay ningún email que se haya brindado por parte del usuario, pues levantemos un mensaje de error que diga, bueno, los usuarios deben tener una dirección de email. ¿Listo? Entonces, esto sería. Ahora, por acá hablamos de que creamos una variable email. Bueno, email, bueno, va a ser igual a self.normalize email. Y dentro, bueno, ya nos damos cuenta que esto es una función. Normalize email es una función que está recibiendo una variable, está recibiendo en realidad una variable email que viene siendo esta que ingresa por acá en la función create user. Entonces, ¿qué pasa con esto de normalize email? Lo que pasa es que está verificando que, bueno, que tenga como que una convención en cuanto al email, es decir, este email que se está pasando por acá, si es un email, si tiene un .com, es decir, si es un user, dice user mail con, está así porque pues esto no cumpliría las reglas en cuanto a estos parámetros que se piden en este caso. Entonces, ok, quiere decir que una de las reglas es que, bueno, debe tener un arroba, ok, entonces debe tener un arroba. Otra cosa es que, bueno, debe tener un punto por acá en alguna parte. Ok, debe tener un punto. Y bueno, debe tener una extensión. La extensión puede ser cualquiera, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Pero bueno, debe tener una extensión, debe cumplir con las características de una cuenta de email. Y bueno, esto de email, email, el punto lower es que estamos pasando, puede que la persona haya escrito con mayúscula el email o haya escrito algunas letras en mayúsculas, otras en minúsculas, entonces aquí estaríamos pasando todo a minúsculas. Bueno, por aquí estaríamos creando digámoslo así, una variable que va a tener el valor de self.model, es decir, que va a ser esto, como una especie de objeto que va a tener todo lo que contiene el modelo del objeto self, es decir, todos sus atributos, ¿cierto? Pero no solo los atributos, sino que va a tener los atributos con los valores, ¿cierto? Porque aquí estamos diciendo que email va a ser igual a email, es decir, que ya le estamos pasando a una variable email un valor. Ok, y de ahí para allá, etcétera, etcétera, es decir, los atributos que vengan, es decir, asterisco cowards, que es lo que decíamos. ¿Qué podemos decir? Entonces, allá dentro de esta variable, pues, este objeto, vamos a tener todo esto que está por acá. Bueno, ya una vez teniendo esto, podemos decir, podemos establecer. Recuerden que por aquí va a estar,
Por aquí va a estar, entre estos, va a estar password. Entonces podemos establecer que password va a tener un valor. Listo. Entonces es el valor, bueno, en este caso, que se reciba como tal. Y qué otra cosa. Ok, user, aquí sería para guardar user.save y estaríamos haciendo uso ya de la base de datos, de la conexión de la base de datos y todo para guardar. Es decir, que ya por aquí estaríamos retornando user, podríamos hacer algo con esto, pero ya habríamos guardado esos datos. Sería lo que utilizan. Bueno, y en este caso pasa lo mismo con create superusuario o superuser. En este caso lo que estaríamos tomando es que para la función superusuario estaríamos verificando, bueno, estaríamos verificando dentro, bueno, utilizando a través del objeto self, create user, que sería este, y estaríamos tomando algunas cosas que, como vemos por aquí, no aparecen, no están establecidas, no hay ninguna configuración para ello, porque, bueno, no corresponde o no compete cuando es un usuario normal, pero sí que podríamos traer algunos datos, algunas cosas que serían normales en este caso, serían normales, es decir, que lo primero que hacemos es tomar los datos del usuario básico, pero cuando le estamos dando un condicionamiento de superusuario, entonces tomamos esos datos básicos, lo traemos y le atribuimos otras cosas. Por ejemplo, aquí ya en este objeto, pues vamos a decir que vamos a tomar dentro de self, bueno, tenemos ya a crear usuario y donde tenemos establecidos los parámetros básicos, porque ya sea para un usuario normal o para un superusuario, siempre va a haber un email, siempre va a haber un password y algunos otros atributos. Pero los que sí califican para un superusuario son estos que están por acá, que ya sí vendrían a tener un valor por defecto de verdadero. Ok, entonces esto sería. Y listo, podríamos retornarlo. Bueno, de momento, estos serían los cambios que tenemos o la particularidad para el modelo usuario. ¿Y qué otra cosa podríamos tener? Que, por ejemplo, por acá aparece en cuanto, bueno, listo, tenemos el modelo creado, pero por acá aparece en la documentación en cuanto al Audio User Model, nos aparece esto, es decir, eh, por ejemplo, este Custom Mode, digamos que es la aplicación, ¿cierto? Y, por ejemplo, por acá vamos a buscar My User. Bueno, a ver, por acá. Es registrar, en este caso vamos a registrarlo en nuestro archivo settings, tal cual como aparece en este caso. Y bueno, antes de que se me olvide, bueno, por acá MyUser viene siendo, aquí está, entonces viene siendo la clase, se llama, vamos a llamar ahí esa clase. Bueno, listo. Entonces nos iríamos por acá, pero vamos a guardar. Vamos a guardar, veamos, ahorita miramos si no hay ningún problema. Y nos correspondería por aquí en Settings. Y se supone que nosotros tenemos en realidad una configuración diferente en cuanto a los namespace, es decir, a los espacios, a las rutas. Nosotros tenemos apps,
vamos a creer, bueno, ya sabemos que myUser es la clase y para nosotros sería UserAccount. Ok, bueno, por acá vamos a decir que es users, pero fíjate que nosotros debemos colocar esto por acá, por aquello de la ruta. Si nos aparece algún error, bueno, ahí chequeamos, pero nuestra aplicación se llama users, y está dentro de una ruta que es apps. Entonces de hecho vamos a chequearlo, vamos a chequear qué error nos podría aparecer en cuanto a la ruta. Vamos a levantar el servidor y bueno, por acá nos aparece un error en cuanto, bueno, sí, nos aparece apps, users, user account. Entonces sí, nos está apareciendo un error. Entonces voy a chequear esto y pruebo nuevamente. Bueno, por aquí he hecho un cambio. Que es este. Quité apps al inicio y dejé solo users.useraccount. Bueno, en realidad y me sigue saliendo error, pero en este caso el error dice que la aplicación usuarios, bueno, que no hay migraciones en la aplicación usuario. Entonces vamos a intentar hacer main migration, recordemos que como debemos acudir al archivo manage, que es este que está acá, como se dice, en la ruta raíz, entonces decimos Python manage, y como lo que vamos a hacer son las migraciones, si vamos a realizarlas, hacemos el make y veamos que nos aparece si no tenemos inconveniente. Bueno, por aquí dice, bueno, por aquí nos siguen apareciendo al respecto del modelo, el modelo eh, para las migraciones de los modelos del modelo de productos. A ver, si no lo recordamos, es aquí en productos donde tenemos pues unos modelos ya establecidos y bueno, es lo que está mostrando. Y por acá en la aplicación de usuarios nos dice que se creó la migración del modelo UserAccount, que es en este caso el que a nosotros de momento nos interesa y pues que es con respecto a este modelo. Pero donde miramos esa migración, por aquí en la carpeta migraciones y por aquí nos aparece un nombre enumerado y nos dice que es 0001 inicial. Bueno, entonces viene siendo esta dicha migración del modelo que tenemos en el momento, que sería esta. Esta sería nuestra migración. Es decir, que nos aparece por acá, migration, bueno, tal. Por aquí aparecen fechas, dependencias y nos dice que creado a partir del modelo, bueno, por aquí sería la clase para UserAccount. Y está, bueno, lo que mencionábamos antes, que nosotros, por ejemplo, eh, no estábamos en ese momento atribuyendo cierta cantidad de atributos, pero que aparecerían porque habíamos dicho, bueno, el resto de atributos que vayan. Y recordemos que cuando hablamos de fields, que es campos, estamos hablando de esos atributos.
Listo. A ver, bueno, entonces esta sería ¿qué? Nuestra migración, perdón, nuestra migración de acuerdo eh, a los modelos que creamos en cuanto a las aplicaciones users bueno, sabemos que nos están apareciendo en cuanto a la aplicación productos. Podríamos ya no decir make migration, sino migration. Ok, migrate. Me he equivocado, no es migration es migrate. Ok, entonces tenemos que ahora haríamos la migración y deberían aparecernos ahora sí dichas tablas en la base de datos, porque nosotros hace un momento eliminamos la base de datos y las tablas a su vez ahora deberían aparecernos, pero vamos a hacerle aquí refresh y una vez, pues vamos a refrescar aquí también y miramos, ok, bueno, ¿cuántos aparecen? Aparecen user.com, ok, entonces aquí estarían apareciendo nuestras tablas. Algo que podríamos hacer es visualizar bien, pues estas tablas, si queremos, de momento cuando tengamos datos nuevamente con Table Plus, pero de momento, ¿cómo podemos clasificar cuáles tablas se han creado a partir de qué modelos? Bueno, por defecto, el framework trae digámoslo así, unas migraciones que podrían ser estas out, bueno, está de Django. Es decir, todas aquellas que no pertenezcan a ninguna de nuestras aplicaciones no nos correspondería a nosotros, ¿listo? Entonces, ¿cuáles sí nos corresponderían? Bueno, por acá tenemos products, tenemos category, product y product image, y también tenemos users, user account y user account groups. Y tenemos user account, user permissions. Entonces, esto, a ver, en cuanto a, podemos ver las columnas, bueno, acá, bueno, entonces acá aparece ID, password, apellidos, nombres, bueno, esto sería la última vez que se logró, lo he leído mal, pensé que era last name, en realidad es last login, y aquí sí está first name, y aquí está last name, email, si es activo, si es, bueno, si hace parte del staff, si es superusuario, ok. Entonces aquí aparece ya todo con respecto a nuestras migraciones, nuevamente con nuestras migraciones, pero esta vez con ciertas especificaciones que nosotros hemos atribuido, ya que hemos creado un modelo en específico para nuestro modelo user o modelo de usuario. ¿Listo? Bueno, todo ha funcionado, todo ha salido bien. Si queremos probarlo, de hecho creo que ya lo probamos hace un rato, el funcionamiento pues para correr el servidor, simplemente correríamos por acá y veríamos si no hay ningún error, y no hay ningún error. Podemos de hecho ir por acá, tratar de actualizar y no nos aparece en pantalla ningún error. Entonces, pienso que hasta aquí está bien. Todas las especificaciones que hemos dado
están, bueno, en nuestro archivo. En cuanto al archivo models de user, recuerden que en las otras aplicaciones el día de hoy no hemos hecho cambio, simplemente hemos creado una aplicación users, hemos por acá en el archivo models hemos hecho cambios al modelo que viene por defecto, que nos puede sugerir Django. Listo, hemos hecho algunos cambios. Bueno, es que es un archivo mucho más extenso. Hemos minimizado esa configuración y ha quedado de esta manera. De resto, los cambios que hemos realizado han sido, bueno, esto recordemos que se crea automáticamente pues en la migración, y los otros cambios que hemos hecho, bueno, han sido en el archivo config, bueno, los config settings, que son estos que se ven por acá, que de hecho tienen que ver con las configuraciones para variables y variables de entorno. Bueno, aquí están los cambios realizados. En cuanto a las aplicaciones instaladas, hemos colocado por acá un comentario para que podamos identificar, ¿cierto? Las aplicaciones de nosotros y las aplicaciones que instalamos por librerías y esas cosas. ¿Qué más? Bueno, por acá hemos creado estas variables. Por acá hemos configurado el REST Framework, porque nosotros pues lo instalamos, y en cuanto a las peticiones y a las autenticaciones que hagamos, hemos dado algunas configuraciones. En cuanto a User también, que nos va a trabajar esas rutas y esas peticiones y esos valores que van a ir con token, también lo hemos configurado. Y bueno, hemos configurado nuestro modelo de usuario también. ¿Listo? Entonces creo que ha sido todo. Les agradezco por la visualización, el like y por compartir este video. Nos vemos en una próxima oportunidad que corresponda a esta serie.